Buenas, buenos días, apreciados cursantes. Eh, Me da gusto dirigirme hoy a ustedes, así sea de esta manera, no presencial. Mm, Lo tenemos que hacer porque necesitamos mantener en funcionamiento este esfuerzo fundamental que es la profundización del conocimiento y por lo tanto debemos esforzarnos en tratar de que esta modalidad a distancia funcione lo mejor posible, lo mejor posible, porque efectivamente la pérdida del encuentro personal crea un vacío considerable que no es nada fácil de llenar y, y los medios digitales no pueden, no pueden suplantar esa presencia física que nos pone en contacto y nos permite hablar y comprender a la gente con su gestualidad y con sus palabras. Pero bueno, así lo tenemos que hacer, pues. Este, por eso voy a intentar desglosar con la mayor claridad que pueda los contenidos de este módulo 1 de la unidad curricular que la UBB sigue llamando pensamiento político, a pesar que he insistido en señalar que el desarrollo de un pensamiento político no es tarea de la universidad, como si lo es el pensamiento crítico. Voy a exponerle de manera muy condensada los conceptos fundamentales contenidos en este módulo, que como ustedes ya lo han podido ver en el programa que se les envió. Los contenidos son pensamiento crítico, dialéctica, tutelaje y conciencia. Bueno, lo voy a hacer de manera muy pausada, pero también muy breve, porque no se trata de pasar horas en esto, ¿no? De manera pausada y muy condensado, con la mayor claridad de la que puedo ser capaz para que ustedes puedan tomar nota de los aspectos que se les parezcan más resaltantes o polémicos de, las, de, los, de mis afirmaciones. Sin embargo, bueno, van a recibir inmediatamente la transcripción de lo que aquí expondré. No tienen que tratar de anotar todo lo que diga, porque van a recibir la transcripción de estas cosas que aquí voy a decir. Bueno, posteriormente esos materiales, el video, su transcripción, más la nota, algunas notas de puntos significativos que a ustedes les parece que deben tomar, que deben anotar, sobre todo sobre estas afirmaciones que voy a hacer, será lo que sustente el intercambio de opiniones que vamos a realizar una vez que concluya esta exposición. A partir de ese momento comienza el intercambio de opiniones que mantendremos en estas primeras 3 semanas que vamos a dedicar al módulo 1. El método, el método a seguir a lo largo de este curso será ese, la crítica a lo que aquí se exprese, a lo que aquí exprese no solamente yo, sino lo que exprese cada uno de ustedes. Puntualizo que la crítica fundamentada que ustedes hagan en sus trabajos y la crítica que le hagan a los compañeros de curso será la clave para la evaluación que realizaré de cada uno de ustedes, la evaluación que es necesario realizar. Pues bien, vamos a comenzar con el asunto del pensamiento crítico. Es una buena forma de comenzar explicando el porqué de esta materia en el paquete curricular de este posgrado. Y comenzaré con una primera afirmación. Se las leo. La formación que hemos recibido a lo largo de la vida en el hogar familiar,
en las instituciones educativas y culturales, a través de los medios de comunicación y de entretenimiento, nunca ha sido ni neutral ni objetiva. Ella se encuadra en los patrones culturales, religiosos y políticos dominantes. Todos esos patrones están bien articulados entre sí. Han sido insertados firmemente en nuestro subconsciente. Esto, aunque parezca una especie de afirmación psicótica, ha sido así siempre y seguirá siendo así. De ahí la importancia de tratar de confrontar esos patrones señalados, esos patrones culturales, religiosos y políticos, confrontarlos con los datos de la realidad objetiva. La realidad objetiva es la que nos permite confrontar esos datos que aportan las sociedades, esos datos que pueden mostrar y las supuestas razones que están detrás de esos argumentos, de esos hechos que las sociedades y sus dirigentes muestran, y que están, las razones que están detrás de la manera como las diferentes sociedades han venido interviniendo el medio natural, nuestro planeta, que es el lugar donde vivimos todos. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que jurungar. Y lo tenemos que hacer porque el futuro del mundo y en consecuencia el futuro de la humanidad requiere que gente como ustedes, entrenados para trabajar con las ciencias, bueno, desarrollen el intelecto de tal manera que les permita superar el nivel instrumental, el simple nivel instrumental, que es lo que pretende la educación simplemente hacer, desarrollar un nivel instrumental, convirtiéndose, más allá de eso, convirtiéndose en sujetos transformadores de las relaciones entre los ciudadanos y con la naturaleza. O en todo caso, si esa aspiración parece muy compleja, en todo caso, alcanzar el equilibrio reflexivo necesario que facilite que sus esfuerzos científicos vayan de la mano con una ética política tal que profundice en la democracia. Es decir, que profundice en la búsqueda de una mayor justicia y de una mayor libertad. La mayor libertad posible, la mayor justicia posible. Eso es profundizar la democracia y eso debe ser nuestro objetivo. Lograr esto pasa por entender, y aquí voy a hacer una segunda afirmación, pasa por entender que la realidad solo existe objetivamente en las leyes de la física. Los seres humanos, como los demás seres vivos, somos una realidad física. Pero las realidades sociales son otra cosa, no son realidades físicas. Lo que le quiero decirles, y ese es el propósito de esta inserción crítica en su proceso formativo, es que para analizar y comprender la vida en sociedad requerimos el uso de la razón. Parece como muy normal. Bueno, pero no es tanto, no es tan fácil, pues. La comprensión de la vida en sociedad dependerá del conocimiento de los hechos y de sus circunstancias, verificando su certeza y verificando su congruencia. Y finalmente valorando esos hechos en función
de los intereses que nos resultan más caros, porque la valoración es un esfuerzo personal y se sustenta en los que son nuestros valores. Los hechos no son simplemente datos, pero nosotros tenemos que darle un valor a las diferentes circunstancias que intervienen en él. Y ese valor, esa valoración, por lo menos en mi caso, y creo que debería ser en el caso de la mayoría de los seres humanos, debería ser, bueno, la integridad de la vida humana y la integridad de la naturaleza. Si se verifica los hechos y se verifica además los, las consecuencias, las causas y las consecuencias, y los valoramos en función de lo que nos parece más importante, más vital, más sagrado, para decirlo de esa manera, bueno, el, la, la realidad que nos va a mostrar esos hechos será diferente a la que nos está mostrando o le está mostrando a otro que tiene unos valores diferentes a eso, por ejemplo, que tiene como valor fundamental el acumular riqueza. Ahí hay dos interpretaciones de esos hechos absolutamente diferentes. Bueno, yo creo que, que hay que establecer ese camino o esos pasos o apoyar ese pensamiento en cuatro patas fundamentales que las pudiera listar de la siguiente manera. Una es el conocer los hechos, otra es el analizar los hechos a fondo, el juzgar esos hechos con esos valores de los que estoy hablando, y después de esas tres cosas, no dejar nunca de dudar que puedo haberme equivocado en alguno de ellos. Y por lo tanto tener la duda como un elemento esencial que me permite la revisión constante de lo que se está juzgando, de lo que se está conociendo y lo que pretendo analizar. En definitiva, el pensamiento crítico va en dirección contraria a las convicciones y las creencias que hemos consolidado a lo largo de nuestra educación. Va en dirección contraria, sin la menor duda. Por eso hay que ser muy riguroso, porque nos va a costar, es cuesta arriba. Nos han formado desde chiquitos de una cierta manera, con una cierta visión, con unas ciertas creencias. Y poner eso en discusión no es fácil. Y por eso es importante hacer aquí otra afirmación. Esas convicciones de las que estoy hablando, esas convicciones, han sido controladas, han sido establecidas y controladas y dirigidas hacia nosotros para decirlo eufemísticamente, por el incienso, la espada y el patriarcado y la política. Las iglesias, la jerarquía militar, el patriarca, con milenios estableciendo nuestra dirección, y la política son lo que ha formado nuestras convicciones. Bueno, las tenemos que someter a juicio, todas ellas, todas. Es decir, desde cada uno de esos espacios de poder, el tutelaje ha trabajado para hacer real lo imaginario, para hacerlo creíble, convertir en creíble aquello que inventaron, que imaginan, que suponen y que por lo tanto todos debemos suponer. Es contra esa dinámica del tutelaje, en algunos casos aparentemente bondadoso, en la mayoría de los casos perverso, que necesitamos insurgir.
que hay que insurgir. Contra ese tutelaje hay que insurgir. Tal vez ustedes pudieran pensar que ninguna de estas acciones que he enumerado son ajenas a lo que hacemos cotidianamente. Pues bien, no es exactamente así, no es así de fácil el asunto. La firmeza de esas cuatro patas que mencioné va a depender no solo del conocimiento que tengamos sobre la realidad concreta, es decir, sobre los hechos y los fenómenos. Y déjeme hacer una cuarta afirmación. Esa realidad concreta siempre estará afectada por nuestras convicciones religiosas, éticas y políticas, como lo dije hace rato. Es decir, por aquello que asumimos como verdades inconmovibles, con lo cual se enreda los límites entre lo real y lo imaginario, terminando por inclinar nuestro razonamiento, inclinarlo hacia la subjetividad. Son estas interpretaciones de los hechos y fenómenos observados con el filtro de nuestras convicciones religiosas, sociales y políticas, lo que bifurcó el camino del pensamiento filosófico. Un pensamiento que fue milenariamente, es decir, por milenios, el pensamiento filosófico fue esa cosa que llaman lo mágico religioso. Pero después del siglo XVI, surge por un lado, ese pensamiento mágico religioso se bifurca. Por un lado surge el idealismo, es decir, la razón histórica, la razón colectiva, el- la, la razón de la providencia actuando de una determinada manera por encima de todas las sociedades. Bueno, es decir, el idealismo, concentrado en esas tres cosas, la razón histórica, colectiva y providencialista. Pues. Y luego, posteriormente a eso, surge otra bifurcación que va hacia el lado opuesto, que es el cientificismo, es decir, en una forma, por cierto, cientificismo es el positivismo, pues. Es decir, la confianza plena en los principios y resultados de la investigación científica y en la práctica rigurosa de sus métodos. Con eso está todo resuelto, todo queda claro para los positivistas. Bueno, pero también surge más adelante y enfrentándose a esas dos tendencias del pensamiento universal, posteriormente surge el materialismo dialéctico, señalando que lo primero es la materia y que la conciencia es lo derivado. El idealismo y el cientificismo conforman la manera conservadora de ver el mundo y la sociedad. Es lo que llamamos en términos coloquiales la derecha. El materialismo histórico y dialéctico es la oposición a esa forma conservadora de leer el mundo y lo llamamos la izquierda. Más allá de la ambigüedad que ambos términos tienen, donde se tocan, más allá de eso, términos generales y sin darle mucha importancia a esa clasificación básica. Bien, ese pensamiento que hemos llamado de derecha se apoyó en una estructura filosófica que va desde la humildad a la predestinación. La humildad practicada en la antigüedad por los primitivos cristianos, hasta la predestinación que lleva a la política norteamericana a considerarse que ellos son los predestinados para gobernar el mundo. Pues. Va desde aquella humildad de los cristianos, va desde Moisés hasta Biden. Se sustentó en las ideas, todo eso se ha sustentado en las ideas
de un pensador del siglo XVII, Tomás Hobbes. Tomás Hobbes es el filósofo de esa, el, el primero de los filósofos de esa visión capitalista. Tomás Hobbes se encargó de poner la piedra clave de la estructura de ese pensamiento conservador. Le vendió a la burguesía naciente de esa época, le vendió la tesis de la hegemonía, de su hegemonía perdurable. La hegemonía perdurable de esa clase social una vez que liquidaran a la aristocracia. Bueno, y mira que tuvo éxito Tomás Hobbes en eso, porque un siglo después de lanzar esa teoría, la Revolución Francesa, dirigida por la burguesía francesa, tomó el poder y le cortó la cabeza a los aristócratas. Y se encargaron, a partir de ahí, del poder político y económico y no lo han soltado hasta ahorita. No lo han soltado. Bueno, para tal cosa, Hobbes se apoyó en dos verdades inconmovibles, y la llamaba así, verdades inconmovibles, que están contenidas en su obra más importante, el Leviatán, escrito en 1651. La primera de esas verdades inconmovibles es obedecer al rico en vez de pretender mandar sobre la pobreza. La segunda de ellas dice, la civilización occidental es superior porque se basa en verdades universales. Fíjense qué actualidad tiene eso todavía. La civilización occidental, esa que está tratando de enfrentar a Rusia y a China. Porque porque Hobbes tiene razón cuando dijo que esa civilización occidental es superior porque sus verdades son universales. Eso de Tomás Hobbes, de 1650, bueno, sigue presente en la mentalidad europea y norteamericana. Absolutamente presente y con gran fuerza. Bueno, brotaron de esa época, brotaron las aguas del absolutismo liberal, del individualismo, de la prevalencia del varón blanco, de la libre competencia, de lo instrumental, del dinero, y claro, siempre protegido por la gracia divina, cosa fundamental, protegido siempre por la gracia divina. Bueno, del lado opuesto a esa visión conservadora, nos encontramos más adelante de Hobbes, ya en el siglo XIX, a Marx y a Engels, desarrollando en ese siglo XIX, desde 1840 y pico, 48, desarrollando toda su concepción materialista de la historia, donde se señala que la producción y el intercambio de lo producido es la base de todo orden social. Y lo decían de esta manera, les leo. Las causas últimas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en la cabeza de los hombres, ni en la idea que ellos se forjan de la verdad eterna, ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio. Ha de buscarse entonces no en la filosofía, sino en la economía. Bueno, para Marx era el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social. Y otro gran filósofo de la época, que no era marxista, por cierto, Friedrich Nietzsche, confirma esa tesis de Marx, afirmando algo muy similar. Decía él, el ser que somos no es lo que define nuestra existencia, es al revés, es la existencia lo que determina el ser en que devenimos. Aquí me parece que es necesario aclararles que
pienso que es necesario aclarar que yo soy un convencido marxista y en consecuencia apoyo mis análisis, mis conclusiones en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico. Tal cosa, tal cosa determina, eh, determina precisamente eso que hacemos los marxistas, no asumir verdades eternas, no asumir verdades universales ni indiscutibles. Ni hay verdades eternas, ni universales, ni indiscutibles. Como verán, estamos, tanto ustedes como yo, entrando aquí en un espacio crítico donde todo se debe discutir sin ninguna imposición religiosa o política. Es decir, yo no quiero de ustedes la aceptación silenciosa de mis opiniones, obligado por la circunstancia de ser yo el profesor. Si actuara así y ustedes aceptaran que yo actúe así, estaríamos perdiendo el tiempo. Ustedes estarían perdiendo su tiempo y yo el mío. Pasemos entonces, aclarado estas cosas, pasemos al punto 2 del módulo, que es la dialéctica. Vamos a profundizar un poquito más en la dialéctica dentro de las limitaciones de tiempo que debemos tener, que tenemos. Bueno, cuando Marx lo definió, decía que es la ciencia que estudia las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del pensamiento humano. El pensamiento humano también se mueve. Se estaba refiriendo a las leyes de la unidad y de la lucha de contrario, de los cambios cualitativos y cuantitativos, de la negación de la negación. Nos estaba diciendo que lo primero es la materia, es decir, la realidad objetiva es lo primero, y derivada de ella, la conciencia, es decir, la percepción, la asimilación, la comprensión. De esta manera pasamos a una quinta afirmación. La esencialidad de la dialéctica está en asumir que al comprender lo existente, también estamos comprendiendo y de manera simultánea su negación. Bueno, tal cosa significa que al conocer los resultados científicos que los hechos producen, que perfectamente pueden ser contrapuestos por nuevos datos y nuevas investigaciones, estamos conociendo también de qué manera esos hechos actúan y qué consecuencias producen. Por ejemplo, la siembra de transgénicos que afecta, que más allá de ayudar a producir más trigo, afecta a la integridad de la vida humana y de la naturaleza. O sea, nuevos datos nos hace entender cómo esos hechos se modifican e inclusive se empiezan a contradecir las razones originales o las razones supuestas por las cuales se utilizan. Cómo la realidad termina transformando lo que estaba propuesto en su negación. Por eso un sabio escritor inglés en 1859, escribiendo un libro que se llama La historia de dos ciudades, describía bien esta complejidad dialéctica. Él lo decía de una manera poética hermosísima, se las leo. Decía, era la edad de la sabiduría, era la edad de la insensatez, era la época de la creencia, era la época de la incredulidad, era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación.
Bueno, dicho de otra manera, los reacomodos telúricos, eso que llamamos fenómenos físicos, por mucho que nos sorprendan, son circunstancias naturales generadas por la fuerza del movimiento que rigen el universo. Fuerzas que son absolutamente objetivas e independientes de la naturaleza humana. Por el contrario, eso que llamamos ciencias sociales, o para utilizar el mismo concepto, la telúrica social, no es objetiva. Ella depende de lo que somos, de lo que interpretamos y de lo que hacemos. Razones suficientes para espantarnos de que una infinitamente pequeña minoría de la especie humana sea quien maneja el mundo a su saber y entender. Pasemos ahora al tercer punto, el tutelaje. Los diccionarios lo definen como la acción de tutelar y sus sinónimos, los sinónimos que tienen no dejan duda. Amparo, protección, custodia, ayuda, orientación. Es decir, se le otorga una connotación jurídica. Es la autoridad que se ejerce sobre una persona menor de edad o incapacitada. Es por esto último que se evita usar en términos políticos. Ahí los sinónimos del tutor son diferentes. Se habla en política, cuando se habla del tutor, cuando se quiere hablar del tutor, no se menciona sino el protector, el defensor, el benefactor, el salvador, el guía, el que manda. Es decir, todo aquello, todo aquello que por estar asociado a la historia y a la cultura de las naciones, lo presenta como un excelente tranquilizador de cuestionamientos o de rebeldía, pues. Ese tutelaje político, que insisto, es sometimiento y no guía, ha ejercido por milenios el control sobre los pueblos, por milenios, 7.000, 8.000 años. Este control muy violento y deformador de la voluntad es responsable de buena parte de la sociopatía que históricamente ha desarrollado la gente. Tiene además, para darle consistencia, una expresión filosófica, una base filosófica que se ampara en la ilusoria definición de un sabio griego, Platón, que hace más de 2350 años presentó a la democracia no solamente como el mejor gobierno, sino como el gobierno de los mejores, de los mejores. No la mejor forma de gobierno, sino el gobierno de los mejores. Entre los ciudadanos, los mejores, que lo deciden, esos mejores son los que deciden que ellos son los mejores. Es decir, citando ahora a Nugent, el sociólogo Nugent peruano, que yo les recomendé también en la lectura, en la bibliografía, él dice sobre esto, dice Nugent, milenios de opresión religiosa, patriarcal y militar ha permitido solidificar sus premisas de autoridad, sabiduría y propiedad. El orden tutelar, como lo llama Nugent, logró que los pueblos se calaran una determinada manera de producir y ordenarse. Las cúpulas políticas, militares, sacerdotales o corporativas montaron la división del trabajo y construyeron su aparato de Estado para mantener el control político sobre las sociedades. Y no solo fue por la fuerza, le voy a leer una sexta afirmación. La tutela determinista de grupos superiores
abruma cualquier otra opción. Marx lo precisó, decía, la sociedad ha sido cooptada por grupos minoritarios con un poder decisivo sobre los medios de producción. Para que el tutelaje sea eficaz, debe agrupar a la gente para su actividad en diferentes casillas. Lo organiza en clases sociales, y las clases sociales de trabajadores técnicos, peones, capataces, etcétera, etcétera, gerentes. Lo va agrupando en diferentes casillas que empiezan a representar clases sociales diferenciadas. Bueno, los teóricos de la burguesía tienen forma de explicar esto de manera muy clara. Son los métodos modernos para la producción masiva. La capacitación parcializada, porque se capacita, pero no en todo, sino en una cosa específica, que es lo que va a hacer. La repetición operacional. Van a ser las cosas que están establecidas, las repite una y mil veces. Los movimientos controlados, el control de la información, de manera que solamente puedan saber una parte del esfuerzo en donde está involucrado la gente. Bueno, eso es lo que llaman la división del trabajo y funciona igual en el control político, el que ejerce los gobiernos. Por cierto, el que ejerce los gobiernos, sean capitalistas o eso que llaman socialistas, como el caso de la Unión Soviética, que terminó desbaratándose sola, o como está pasando en la mayoría de los gobiernos socialistas, entre comillas, que siguen llamándose así, pues. En política, el tutelaje parece o se asume como inevitable. Parece ser inevitable, o en todo caso se asume como inevitable. Como inevitable es el tutor para los niños, para los incapacitados mentalmente, pues es inevitable, hay que ponerle un tutor para que lo guíe. El conservadurismo de derecha, y repito, también el de izquierda, porque allí también existe el tutelaje, siempre ha visto al pueblo limitado para la comprensión de las cosas que están en juego. Las cosas que están en juego son muy complejas y escapa la capacidad del pueblo para entenderlo. Por eso tienen que dirigir ellos. En su rol de tutores, no pueden imaginar la capacidad de un colectivo para aprender de la vida. De ahí surge el rechazo, o cuando mucho, la aceptación benevolente a la organización comunal, aquella que Chávez trató de promover y que fue derrotado por su propio partido en el 2007. Bueno, pasemos entonces al punto 4, la conciencia, el punto 4. Bueno, eso es lo opuesto, la conciencia es lo opuesto al tutelaje. Eso es la conciencia. Lo opuesto al tutelaje. Ella puede ser definida de la manera más sencilla como la capacidad para reconocer y percibir la realidad. Ya lo dijimos antes. Es un asunto de percepción, de asimilación de los hechos, de comprensión de las razones involucradas en esos hechos, sobre todo de las razones más profundas. Comúnmente se le señala como la capacidad de los seres humanos para reconocerse a sí mismos, para organizar sus pensamientos, su conocimiento y la percepción de la que es capaz. Se le veía originalmente, se le veía como localizada en el núcleo fundamental del cerebro, donde se ubican los procesos mentales complejos. Sin embargo, según un estudio científico reciente, publicado hace unos 4 o 5 años, la conciencia no se encontraría en ningún sitio material de nuestro cerebro, sino más bien la conciencia es el campo electromagnético que genera ese órgano. El campo electromagnético que genera el cerebro, que genera el trabajar,
ese campo que genera al trabajar el cerebro, ese campo electromagnético es la conciencia, lo cual significaría que la conciencia es energía, energía producida por el trabajo del cerebro. Es decir, eso que es el tema de interés de este centro de estudio, de este centro de estudio de la energía, donde tanto ustedes como yo estamos, bueno, que se dedica al estudio de la energía. Bueno, la conciencia es energía también, también es energía, como el petróleo, como el agua, es también energía. No es un dato tonto que uno puede dejar de lado. Bueno, de ser así, y lo parece, nos está diciendo algo contrario a lo que hemos observado muchísimas veces. Nos está diciendo algo que es contrario a lo que hemos observado muchísimas veces. Que esos cerebros que lejos de ser un productor de energía, son preparados simplemente como si fuera un pendrive para cargar, almacenar información, almacenar datos. Eso es lo que queremos superar en este esfuerzo que hoy nos encuentra aquí, de cada lado de nuestros artefactos digitales. Esa energía de la que estamos hablando es lo que llamamos la razón. El razonar, a pesar de ser la esencia del ser humano, no se produce como resultado de la espontaneidad biológica. Es un proceso mental que requiere dedicación, rigurosidad, buscar alcanzar ese estado superior de la mente. Y como dije al principio, los procesos educativos por los cuales hemos pasado no buscan ese estadio superior, ni siquiera de manera disimulada. El revestimiento de autoridad que envuelve al tutor, sea sacerdote, militar, padre, maestro, gerente, empresario o líder político, lo lleva a concluir que los que están a su cargo tendrán que aprender de él, de lo que él le diga y más nada, y ni siquiera discutir. Y por eso hacemos esta séptima afirmación, que dice así: el uso de la razón le es indiferente a los sectores hegemónicos de la sociedad. Ellos cuentan con su poder, que es una razón instrumental, una porra, una razón instrumental también, un bate, un revólver, esos son razones instrumentales, también lo son. Es decir, estamos hablando de un eufemismo, es con ese que, esos que utilizan los positivistas, que llaman la sinrazón. Pero cuenta también con la sumisión y la bulia, la sumisión o la bulia del tutelado. Y eso, y eso ocurre, como dijo Nugent, cuando el laberinto de ese tutelado, cuando el enredo mental de ese tutelado se convierte en insoportable. Bueno, cuando es así, cuando ya su laberinto no tiene cómo resolverlo, no hay nada mejor que alguien que decida por él. Es decir, nada mejor que el orden tutelar. Bueno, y dado que la conciencia es como ya lo dijimos, la capacidad para reconocer y percibir la realidad, ella es una necesidad colectiva que nos habla de convicciones y voluntades compartidas, que son capaces de otorgarle fuerza a la sociedad o a un sector importante de ellas. En, en tanto sea así, debe priorizarse por encima de la actitud individual. Es decir, va por una vía diferente al inconsciente colectivo, que está más bien relacionado con el conjunto de símbolos, de arquetipos, de imágenes, de, de lo que debe ser una determinada sociedad que se supone que trasciende su tiempo histórico. Bien, ahora
les toca a ustedes, siguiendo con las indicaciones que están pactadas en el programa que ya se les envió. Van a profundizar en los próximos 7 días en estos contenidos que acabo de exponer, apoyándose en la lectura que les he señalado y cualquier otra que ustedes consideren necesaria. Complementarán esa lectura con la discusión colectiva que debemos empezar a realizar a partir de hoy, una discusión vía Classroom, para que luego, el próximo lunes 17, les asigne el primer trabajo individual que tendrán que realizar. Nos veremos a lo largo de esta semana, entonces, por esta vía, intercambiando preguntas, aclaratorias y discusiones. Gracias por su atención.